Estamos llamados a vivir en sociedad, estamos llamados a vivir con otros, estamos llamados a vivir para otros. Y no solo somos seres sociales, sino que desde un punto de vista creyente, yo no me imagino que más o menos aquí nos situemos desde este ámbito, del ámbito de la fe y de la fe cristiana, sabemos que por nuestra fe estamos llamados también a vivir en comunión en el amor. Y vivir en comunión es vivir precisamente en unión con otros. Y ese vivir en unión con otros es lo que nos hace crecer como personas. Sabéis que hay una definición de Jesús en los Hechos de los Apóstoles que dice que pasó por el mundo haciendo el bien. No nos metemos en política, sino que siempre estamos en política. Venir a esta reunión o no venir, participar en una convocatoria o no participar, firmar un manifiesto o no firmar un manifiesto, informarnos de una movida ciudadana o no informarnos. Estamos en política. No hace falta que nos metamos, vivimos siempre en esa dimensión política. Por eso me parece que la pregunta clave no es si nos metemos o no nos metemos, sino cómo estamos en la política. Yo creo que esta es la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. Si todo mi ser, si todo mi actuar, si todo mi vivir en sociedad es y está imbuido por la dimensión política, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a qué sirve? ¿Para qué sirve mi actuar? Es fundamental que pasemos de espectadores a actores. Nos tenemos que plantear cuál es el proyecto que la Iglesia o que desde el Evangelio, qué tipo de huella nos invita a dejar, qué tipo de proyecto queremos construir. Nosotros tenemos, los cristianos, la suerte de tener un proyecto para nuestra sociedad diferente. En medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro mundo, marcado por unas características, marcado por unos valores, marcado por una dirección, del cristianismo dimana una luz y una fuerza que provoca y que enriquece a la sociedad con un proyecto humanizador distinto. Y ese proyecto es el que encontramos en la doctrina social de la Iglesia. Del Evangelio podemos sacar una luz que ilumina los problemas políticos, los problemas económicos, que nos sitúa ante el mundo con una perspectiva distinta de la que en nuestro mundo hoy es habitual. Esto lo llamamos la doctrina social de la Iglesia, ese conjunto de pensamiento que a lo largo de la historia la Iglesia ha ido elaborando para construir una sociedad distinta y una sociedad en la que la persona se coloque en el centro. Algunos de esos valores, por recordarles que la doctrina social de la Iglesia tiene, son esos 4 o 5 valores, ¿no? Por recordarles, no me voy a detener. El primero es el de la centralidad de la persona humana, el que luego nos fijaremos. El segundo es el bien común, pero también la Iglesia habla del destino universal de los bienes, es decir, que los bienes, todos los bienes, tienen una dimensión no solo para el beneficio particular, sino para el beneficio de todos. Es decir, que los bienes, el Señor nos les ha regalado no solo para que disfrutemos egoístamente cada uno de ellos, porque he tenido más suerte, he podido trabajar, he podido hacer pues un poco de fondos y con eso yo ya puedo disfrutar, ¿no? Los bienes están dirigidos también a beneficio de los demás. Es el destino universal de los bienes. Y la solidaridad y la subsidiariedad, es decir, dos principios que enriquecen nuestro actuar en sociedad. Cáritas, lo sabemos todos, ¿verdad? Es la Iglesia que está al servicio de los pobres. No somos una ONG, no somos un grupito de personas que les va este rollo de los pobres, sino que Cáritas es la misma Iglesia que quiere estar al lado de los pobres. La misma Iglesia que se imagina y se recrea para estar al servicio de los pobres. ¿Y cómo se debe de estar al servicio de los pobres? Pues al servicio de los pobres se puede estar de muchas maneras, pero normalmente se suelen resumir de 3 maneras. Y yo creo que Cáritas las tiene que combinar constantemente.
Por una parte, Cáritas está al servicio de los pobres ayudándoles directamente. Es lo que llamamos normalmente el asistencialismo. Asistir a las personas es que viene una persona a nuestras parroquias, a nuestros grupos parroquiales de Cáritas, que tiene un problema de agua, de luz, de calefacción, de que no tiene empleo, de que tiene un problema psicológico, de que tiene un problema de infancia, lo que sea. Y desde Cáritas, el grupo parroquial de Cáritas, Cáritas como tal, les damos ese recurso, esa ayuda directa para que se pueda socorrer su necesidad y su urgencia primaria. Pero no solo hacemos eso, ¿no? Ayudar a los más pobres, estar cerca de los pobres, servir a los pobres, nos lleva a descubrir que no solo tenemos que ayudarles directamente, sino que tenemos que darles esas herramientas para que desde sus capacidades ellos mismos puedan salir de ese bache y desde ese agujero. Es lo que normalmente hemos oído con esa parábola de la caña y del pez, ¿no? Cuando alguien no tiene que comer, no le des solo el pescado, sino enséñale a pescar. Cuando le enseñas a pescar, no le estás quitando solo el hambre de un día, sino que le estás dando la capacidad para que por sí mismo salga del hambre. Eso es lo que hace Cáritas también, ¿no? Toda la tarea de promoción, de acompañamiento de las realidades y de las necesidades de las personas. Pero no solo así se ayuda a los pobres. Y aquí vendría un poco el engarzamiento con lo que aquí estamos diciendo en esta tarde. Ayudar a los pobres, si nos quedáramos únicamente en el aspecto asistencial o en el aspecto promocional, quedaríamos muy escasos. Tenemos que ser capaces de soñar y construir un mundo diferente, un mundo donde la pobreza desaparezca. Sería todo el cambio de las estructuras, sería todo el cambio de unas realidades que provocan pobres, que provocan exclusión. Sería toda la construcción de un mundo distinto y diferente, donde realmente trabajemos por un orden más justo. Y eso sería todo el ámbito de la política. Por eso Cáritas también se tiene que meter en política, en este sentido que estamos hablando de amplio de la palabra política. Cáritas no se tiene que meter en un aspecto partidista de la política, si se tiene que votar a un partido o se tiene que votar a otro. Pero sí que tiene que ayudarnos como comunidad cristiana y como sociedad a descubrir cuáles son los caminos, cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar para construir una sociedad distinta que sea capaz de generar o que sea capaz de solucionar los problemas de la pobreza. ¿Se entiende esta idea, no? Por tanto, la importancia de política, la incidencia política de lo que Cáritas tiene que realizar. Y por eso Cáritas tiene que promover una sociedad alternativa desde otros valores. El mayor servicio que podemos hacer a nuestra sociedad es que les recordemos y nos recordemos la centralidad que tiene la persona humana. En la práctica sucede que muchas veces la política y la economía no sirve a las personas, sino que se mueve por arenas políticas, que se mueve por otros intereses que no son la centralidad de la persona. Benedicto XVI venía a decir, hoy estamos en una cultura que no pone a la persona en el centro. Es una cultura que está pisoteando la dignidad de la persona humana. Y ese es el drama. Y este es un poco el problema de nuestro mundo, ¿no? El problema de nuestro mundo es precisamente el que no reconoce la dignidad, el valor infinito de cada persona, sino que a cada persona la cuantifica muchas veces por lo que es o por lo que tiene. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el tema de la vida, lo vemos en el tema de la organización económica, lo vemos en cantidad de situaciones. Dependiendo de la realidad, las personas valen. Los refugiados, por ejemplo, pues igual no nos valen, ¿verdad? O les cuantificamos y les ponemos en Turquía o les ponemos en otros lugares. Este es el drama de nuestro mundo y por eso se percibe muy bien
el servicio que la Iglesia puede hacer a la acción política. Recordarnos que las personas, todas las personas, cada persona tiene un valor infinito. La dignidad de la persona me lleva a defender los derechos humanos. Segunda cosa que tendría que hacer la política, buscar el tema del trabajo digno, ¿no? La dignidad de la persona humana nos debe de llevar fundamentalmente a poner nuestros ojos en los pobres y en los excluidos, ¿no? El quehacer de la política tiene que velar fundamentalmente por el bien común. El bien común es una manera de organizar la sociedad y una manera de organizar la política. La política y la sociedad la podemos organizar en función de unos pocos o de todos. La podemos organizar en función de la dignidad de la persona humana o en función de otros intereses. La podemos organizar como amenaza para unos o como inclusión para todos. Bueno, pues el bien común sería una manera de organizar la sociedad en la que todos podamos contar y en la que todos podamos tener lo mínimo para poder vivir. La definición que la doctrina social de la Iglesia da sobre el bien común es esa que ahí aparece, ¿no? El bien común es un conjunto de condiciones, es crear en nuestra sociedad un conjunto de condiciones que posibiliten que cada persona crezca como persona. Si somos capaces de poner a las personas como centro, actuaremos de una manera. Si ponemos en lugar de las personas otros intereses, nuestro quehacer derivará por otros derroteros. Y de la misma manera con el bien común. Si buscamos solo nuestros propios intereses, nuestros intereses particulares, la política se convertirá en una guerra de intereses. Pero si la política la entendemos como un bien para todos, como la construcción de una sociedad distinta donde todos podamos crecer, la política se convertirá en un arte en el que podemos ejercer lo más grande que tienen los cristianos, que es, o las personas, mejor dicho, la caridad. Os invito a que busquemos ese mundo en el que pongamos a las personas como centro para hacer un mundo diferente y buscar un mundo en el que trabajemos por el bien común. Que nuestro actuar político, nuestro quehacer político, nuestra vida política luche por estos dos grandes retos que yo creo que son el núcleo de las problemáticas de la política hoy.